En este nuestro espacio sobre conciencia ambiental vamos a conocer una iniciativa que se llama Alimentar, que tiene justamente como objetivo generar conciencia en el respeto de los alimentos, concretamente sobre el desperdicio de los alimentos. Es por ello que vamos a conocer a Jonas Borboy. Él es de Lima, Perú, y está en este momento viviendo en Posadas, desde donde nos recibe, Misiones. Él es el cofundador de la red Alimentar y es también el presidente de Alimentar Posadas, una red que se extiende en todo el país. Es el encargado de las relaciones institucionales de la red, es también publicista, es también papá. Bueno, es una persona que nos ha recibido aquí y a quien gratamente recibimos. ¿Cómo estás, Jonas? Hola, un gusto. Saludos de acá de la Tierra Colorada. Hoy muy fresquito, tuvimos días de lluvia, así es que Qué hermoso. aplacó un poquito el calor característico. Tengo el gusto de conocer algunos lugarcitos de allí, por ejemplo El Dorado, que es una ciudad como larga, que tengo el recuerdo, pero justamente de esta tierra colorada. Sí, un lugar muy lindo, queda muy cerca de todo, en el medio de todo. Siempre hablo con mis paisanos, con la gente de Perú, y cuando me preguntan por qué estoy acá, le digo, estás cerca de todo, estás Claro. cerca de Brasil, estás cerca de Paraguay, o Exacto. sea, te tomás un cole, le pegás una dormida, estás en Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados. Está como que bastante en el corazón del Mercosur, muy lindo. Exactamente, aparte qué belleza todo lo que es la vegetación y demás. Pero vamos a ahondar directamente en este proyecto, en esta iniciativa que justamente concientiza sobre la disminución de los desperdicios en los alimentos. Contanos cómo surge, también cómo te uniste vos y cómo se da este entramado a nivel país. Sí, bueno, a través de diferentes vivencias que pude vivir en Perú, viví un tiempo en Estados Unidos y después me tocó vivir acá en Argentina, me fui encontrando siempre con situaciones en las cuales podía ver la cantidad de desperdicio que había, pero veía que la falta de información originaba de que yo no pudiera saber qué hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Ante el despilfarro que ocurrían ya sea por políticas internas de empresas, por técnicas de venta, por llamarlo de alguna manera, o donde lo estéticamente no apto para la góndola era siempre descartado y tirado. Es cuando me empieza a llamar la atención, empiezo a averiguar, y todo se fue dando de la manera más increíble, ¿no? Porque después nos fuimos alineando con personas que a través de la virtualidad, como hablábamos hace un ratito, fuimos dándole vida a este proyecto en el cual veíamos que tipo el apaga incendio que hace muchos años se estaba generando era el rescate de alimentos, ¿no? O sea, alimentos excedentes que eran compartidos, ¿no? De eventos, de fiestas, y que era comida que estaba en excelentes condiciones y que tenía que ser compartida porque realmente era descartada y era un despilfarro total, ¿no? Entonces comenzamos a generar ese tipo de rescates de alimentos llamados, pero nos dimos cuenta que realmente el problema no iba a terminar de esa manera. O sea, tenemos a un referente mundial que es el Banco de Alimentos que viene generando estas acciones de utilización, y así fuimos abriendo bastante nuestras acciones realmente muy interesantes y que nos ha dado muchas satisfacciones. Bueno, te puedo mencionar. Sí. No, iba a decir que es maravilloso cuando verdaderamente se trabaja en red, ¿no? Este trabajo de hormigas que se va dando con todo eso que tiene que ver con la colaboración, con el cooperativismo, con un fin en común. Vos acabaste de mencionar a espacios en donde queda muy a la vista toda esta cuestión de los desperdicios, como es toda la parte gastronómica, de hotelería y demás. Pero bueno, vamos a ir a lo más cercano, que es en espacios no tan grandes, tal vez incluso diminutos, pero donde se contribuye bastante negativamente a este desperdicio, ¿no? Sí, estamos hablando que solo en Argentina se tiran 16 millones de toneladas de alimentos. Siempre en las charlas que suelo dar en los lugares que voy a hablar, tenemos un camión tras otro, todos llenos de comida, en una distancia de Posadas a Ushuaia, ida y vuelta. Mirá. Todos con camiones llenos de alimentos en perfectas condiciones que son descartados. Entonces acá nosotros podemos hacer una mirada de diferentes lugares. Obviamente desde el lado moral, ¿no? Que estamos hablando que en el mundo existen 840 millones de personas que padecen hambre,
¿no? Y por el otro lado tenemos 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician. Si nosotros destináramos la cuarta parte de lo que se está desperdiciando, estaríamos acabando con una pandemia que nos viene pegando hace muchísimo, que es el hambre. Podemos verlo desde el lado ambiental, ¿no? Cuando estamos hablando de la huella hídrica que genera el desperdicio de alimentos, sí. No, iba a sumar yo a estas cosas que vos mencionaste, como lo es el hambre y bueno, este desperdicio de alimentos, iba a sumar por otro lado la obesidad. Verdaderamente es otro de los flagelos, porque justamente este tipo de alimentos que se consume tiene mucho que ver con lo industrializado y se olvida y se deja de lado el alimento, ¿no? Que es que nos da la propia naturaleza. Sí, estamos hablando de muchos eslabones en una gran cadena de despilfarro, ¿no? Que arranca desde el momento de la producción y que termina en los hábitos de consumo y en el momento de qué hacemos con nuestras compras y la falta de información que existe. Siempre decimos que la problemática del desperdicio de alimentos ha sido una problemática muy poco valorada, porque recién en los últimos años estamos hablando sobre estas cantidades que existen y que la verdad nos falta muchísimo más por saber. Porque tenemos tipos sondeos que han sido generados, ya sea por el Ministerio, ya sea por la FAO, pero es una problemática en la cual se va a ir destapando muchas ollas, ¿no? Y nos va a ir mostrando que los números realmente son mucho más graves, ¿no? Y a lo que yo iba es que nosotros podemos tener una mirada de diferentes lugares, ¿no? Como mencionaba, ya sea moral, ya sea ambiental, ¿no? Porque estamos hablando de que tremenda cantidad de despilfarro de alimentos ataca directamente nuestra capa de ozono. O sea, estamos hablando que si fuera un país, el despilfarro de alimentos sería el tercero en emitir gases de efecto invernadero que atacan nuestra capa de ozono directo. Por poner un ejemplo. Ni qué decir el despilfarro económico y de recursos, así como el agua y tierra, ¿no? Entonces, podemos mirar de diferentes lugares, pero creo que la gente tiene que interesarse de alguna manera y darse cuenta que la solución arranca desde la casa de cada una de las personas, ¿no? Sobre nuestros hábitos y lo que tenemos que generar. Y bueno, y básicamente es parte de una serie de acciones que generamos nosotros desde Red Alimentaria y que tratamos de patear el tablero y de poner sobre la mesa esta problemática, ¿no? Y hemos generado cosas interesantes, ¿no? O sea, Misiones pudo tener un día provincial, que a la vez se volvió un día nacional, y después tuvimos un día mundial. O sea, Argentina propuso el día mundial, que es el 29 de septiembre, y la verdad que comenzó a hacerse mucho ruido y poner esta problemática, insisto, sobre la mesa, porque no estaba siendo tocada. Yo creo que acabas de mencionar algo que es fundamental, que de hecho lo venimos hablando en el transcurso de la tarde aquí de hoy, esto de visibilizar, esto de poner en algo material, tangible, cuestiones que suceden y que como suceden tal vez no tan cerca, bueno, pasan desapercibidas. ¿Qué pasa cuando verdaderamente las podemos conocer? Gionás, la verdad es que me gustaría destacar este trabajo voluntario también que realizan en toda la red de personas que se encargan de llevar este mensaje. Hoy la palabra concientizar está como muy en boga, pero verdaderamente necesitamos que haya réplicas, ¿no? Así es que, bueno, destacar y contarle un poco a la gente cómo se suman desde diversos lugares del país a esta Red Alimentar. Bueno, Red Alimentar es una red que es una red de proyectos voluntarios, ¿sí? Solidarios, replicables, que están en varias ciudades de acá de Argentina y de Colombia también, y próximamente Perú. La idea es que a través de diferentes acciones como el rescate de alimentos, la concientización, las cocinas solidarias sostenibles, lo que es la economía circular y lo que son las huertas familiares, podamos generar acciones. Entonces las personas que están escuchando sociales se pueden comunicar con nosotros, ya sea o para ser voluntario o para informarse más sobre esto y de poderlo compartir, de poderlo difundir, o si se va un poquito más allá y en su ciudad que existe una problemática que puede ser esto, puede ser otro, nuestra mirada es mucho más amplia y abierta, ¿no? Pueda capaz generar un alimentario en la ciudad que está hablando. Entonces, así sucedió, ¿no? Así se va dando esta red.
Así conocimos nosotros esta red a partir de las redes sociales, justamente, que lo son también en ese sentido, las integradoras de procesos, proyectos y bueno, y que van al encuentro de estas personas como ustedes, que llevan adelante estos proyectos tan necesarios. Ha sido un gusto tenerte aquí, viajar un ratito a Misiones, a Posadas, y nos quedamos en contacto. Dejamos aquí la dirección de Alimendar para que la gente se comunique. Nada, dejar la invitación de tener el interés, interés de una problemática que realmente, insisto, no es tocada, no es, recién estamos hablando de que de los ODS se alinearon muchísimo a nuestro mensaje que viene generándose hace más de 7 años. El punto número 12, ¿no?, de poder disminuir el desperdicio de alimentos, pasa por todos nosotros, ¿no?, sobre el interés del momento de ir a comprar, es decir, qué tengo en la cena, qué tengo en la heladera, y aparte de tener información sobre qué cocinar y cómo hacerlo. Tal cual, creemos que pasa por casa, ¿no? Y por cada uno y cada una. Y por eso desde acá intentamos difundir. Va a ser hasta otra oportunidad en que volvamos a hablar de este proyecto. Quedamos en contacto y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias a ustedes, les dejo un abrazo grande, a darle me gusta a la red Alimendar. Alimendar Córdoba viene generando cosas muy interesantes, así es que muchas gracias por el espacio y a insistir. Gracias, Chau, chau. Jonas. Un abrazo enorme.